Vamos a empezar con el tema de cardiopatía isquémica, extraído del libro de Medicina Interna de Harrison, edición 18. Antes de nada, vamos a dar un breve enfoque a lo que es la clasificación, en este caso de cardiopatía isquémica, con la abreviación de IDH, ¿ya? Y podemos decir que esta cardiopatía isquémica se va de... Vamos a sacar el puntero, un momentito, acá está. Se va de dividir en dos, que es uno la arteriopatía coronaria crónica y los síndromes coronarios agudos. Al mismo tiempo, estos síndromes coronarios agudos se van a derivar en síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. A la misma vez, estos síndromes coronarios agudos sin elevación del ST van a estar los infartos agudos de miocardio sin elevación del segmento ST, y también va a estar lo que son las anginas inestables sin elevación del segmento ST. ¿Qué podemos mencionar acerca de la definición? Podemos decir que este es un trastorno donde parte del miocardio va a recibir una cantidad insuficiente de sangre de oxígeno, ¿no? Va a surgir de manera específica cuando hay desequilibrio entre el aporte y necesidad de oxígeno por dicha capa muscular. ¿Cuáles van a ser las causas de la isquemia del miocardio? Puede ser por ataque de aterosclerótico de una arteria epicárdica coronaria que basta para disminuir la circulación sanguínea al miocardio en una región y en una perfusión insuficiente de esa capa por parte de las arterias coronarias afectadas. ¿Qué podríamos mencionar acerca de la epidemiología y de las tendencias globales? 13 millones la padecen en Estados Unidos. La relación con la alimentación rica en grasas, en carbohidratos, tabaquismo y una vida sedentaria, también lo que es la obesidad y la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, están incrementando su frecuencia y son factores de riesgo importante para lo que son las cardiopatías isquémicas. Los subgrupos de poblaciones que afectan más a hombres del sur de Asia, se espera que sea la causa más común de muerte para el 2020 en todo el mundo. Y si se dan cuenta, ya estamos en el año 2020. Según la Organización Mundial de Salud, en el 2008, en la carga mundial de muertes por por cardiopatías isquémicas, en Honduras va a ocupar el 10º puesto en la región de Latinoamérica con 6.200 muertes. El primer lugar lo ocupa Brasil con 133.900 muertes. El índice de mortalidad indirectamente estandarizado para las cardiopatías isquémicas de Honduras para el 2008 era de 189 y el más alto es en Turkmenistán con 536 y el más bajo son las de las islas de Guadalupe con 15. Al hablar de la fisiopatología, vamos a decir que en situaciones normales el miocardio controla el suministro de oxígeno en la sangre para evitar la deficiencia de perfusión de los miocitos y la aparición de isquemia de infartos. Los factores que van a determinar lo que es el oxígeno van a ser la frecuencia cardíaca, va a ser la contractibilidad del miocardio y la presión sobre la pared del miocardio. También podemos decir que para que la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre sea satisfactoria, se va a requerir de 3 componentes, que son la concentración de oxígeno inspirado, la función pulmonar y la concentración y fusión de hemoglobina. El 75%
de la resistencia coronaria total al flujo tiene los siguientes grupos de arterias, que son las grandes arterias epicárdicas, que es la R1, vasos prearteriolares, que es la R2, y los capilares arteriolares e intramiocárdicos, que son las R3. Entonces, si no hay obstrucción arteriosclerótica notable que limite tanto sea la corriente R2 y R3, o R1 que es insignificante y R2, R3 elemento determinante de la resistencia, entonces decimos que la circulación normal va a ser dominada y controlada por las necesidades de oxígeno del miocardio. Estas se satisfacen por la capacidad del lecho vascular coronario de variar en forma considerable su resistencia vascular coronaria, mientras que el miocardio extrae un porcentaje alto y relativamente fijo del oxígeno. En condiciones normales, las arteriolas de resistencia intramiocárdica van a poseer una inmensa capacidad de dilatación, es decir, disminuyen de R2 y R3. Y la resistencia vascular coronaria y su flujo tienen dos formas de regulación. ¿Cuáles son? La metabólica y la autorregulación. Al reducir la luz de las arterias coronarias, la arteriosclerosis va a limitar el incremento correspondiente a la perfusión cuando aumenta la demanda, es decir, la demanda de sangre. Cuando esta obstrucción luminal es pronunciada, va a disminuir la perfusión del miocardio en estado basal. Y el flujo coronario también puede verse limitado por trombos, espasmos y émbolos coronarios o por el estrechamiento de los orificios coronarios causados por aortitis sifilítica, y las anomalías congénitas son causas muy comunes en el adulto. También puede haber isquemia miocárdica cuando aumenta en exceso la demanda de oxígeno y cuando la circulación coronaria es limitada, no como un HBI, ¿no? Grave por estenosis aórtica, cuando disminuye la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, como en la anemia o presencia de carboxilo HB, ¿no? En ocasiones reduce el umbral isquémico en pacientes con obstrucción coronaria moderada. La constricción anormal o la imposibilidad que muestran los vasos de resistencia coronaria de dilatarse en forma normal también originan isquemia. Cuando surge una angina, se conoce al trastorno como angina microvascular. Vamos a hablar ahora específicamente de la arteriosclerosis coronaria. La arteriosclerosis coronaria, si acá vemos, bueno, acá nos ha faltado un poquito de los dibujitos, ¿no? Pero acá tenemos lo que es la orejuela derecha, la aorta ascendente, arteria pulmonar, orejuela izquierda. Y es así que, bueno, yo sé que muchos conocen la anatomía del corazón y aquí por este sector están lo que son las arterias coronarias, ¿no? Entonces, en estas arterias coronarias es donde se va a producir las arteriosclerosis. Vamos. Los factores generales de riesgo, uno van a ser las concentraciones altas de LDL en plasma. Las tasas reducidas de HDL en plasma van a ser menores a 40 miligramos por 100 ml. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, antecedentes familiares, ¿no? Pero entonces, estos dos vamos a verlo laboratorialmente, ¿no? Cuando vamos a pedir un lipidograma, ¿no? Factores de estilo de vida y los factores emergentes. Los de estilo de vida son obesidad. Cuando la masa, el IMS, ¿sí?, no va a ser mayor a 30. El sedentarismo, la dieta aterógena. Los factores emergentes pueden ser los factores trombóticos, protrombóticos, los factores proinflamatorios, la intolerancia a la glucosa en ayuno y la aterogénesis subclínica. ¿A qué nos referimos con aterogénesis?
Consiste, ¿no?, en el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de mediano a grueso calibre en forma de placas de ateroma, que van a originar una reacción inflamatoria y la proliferación de células musculares lisas de la pared. En generalidades podríamos decir que la alteración de las funciones normales del endotelio, constricción inapropiada, formación de trombos intraluminales e interacciones anormales de las células hemáticas, esto culmina en la acumulación de grasa, músculo liso, fibroblastos y matriz intracelular debajo de la íntima que define la placa aterosclerótica. En generalidades vamos a decir que el vaso es vulnerable más la sangre vulnerable. Esto va a dar igual a un estado de hipercoagulación e hiperfibrinólisis. Podemos decir que la arteriosclerosis se va a formar en distintas velocidades en diferentes segmentos del árbol coronario epicárdico y va a provocar finalmente una reducción del área transversal, formación de placas de ateroma, ¿no? Y las placas de ateroscleróticas van a aparecer de preferencia en sitios de mayor turbulencia en el flujo coronario, ¿no? En las arterias. Acá está. Esto lo vamos a ver acá. Fíjense, ¿no? Si la estenosis va a disminuir y la mitad del diámetro de una arteria epicárdica se va a limitar a la capacidad de aumentar el flujo para cubrir la mayor necesidad de oxígeno por el miocardio, si se dan cuenta, esto es normal. No es una arteria normal, hay una circulación normal y acá ya está disminuyendo lo que es el tamaño, hay una estenosis de la arteria epicárdica, se está formando una placa ateromatosa de grasa en la cual esto al cerrarse puede provocar lo que es una isquemia miocárdica. Cuando el diámetro se va a disminuir cerca del 80%, la circulación o reposo llega a disminuir. Si se reduce aún más el orificio estenosado, ¿no?, puede disminuir el flujo coronario de manera notable y causar isquemia miocárdica en reposo con un mínimo de esfuerzo. ¿Qué pasa cuando el contenido de la placa queda expuesto a la sangre? Como acá. Si se dan cuenta, ¿verdad? Va a activar va a haber activación y la agregación de plaquetas, activación de la cascada de coagulación formando un trombo compuesto de agregados plaquetarios y cordones de fibrina, atrapa los eritrocitos y va a reducir el flujo coronario, lo cual hace que surjan manifestaciones clínicas de isquemia del miocardio. Las obstrucciones importantes de los vasos como las coronarias principales, tanto izquierda o la porción proximal de la coronaria descendente izquierda anterior, son en especial peligrosas. A menudo la estenosis coronaria crónica y la isquemia miocárdica se van a asociar al desarrollo de vasos colaterales, sobre todo cuando la estenosis se va a producir de manera gradual. Con el agravamiento progresivo de la estenosis en la porción proximal de la arteria epicárdica, se van a dilatar los vasos de resistencia distales para aminorar la resistencia vascular y conservar el flujo coronario. En la estenosis proximal se desarrolla un gradiente de presión que va a disminuir la presión postestenótica. Cuando los vasos de resistencia están dilatados al máximo, el flujo miocardio va a depender del oxígeno. El incremento de la demanda miocárdica de oxígeno puede precipitar una isquemia en la región perfundida por la arteria estenótica, que se va a manifestar en términos clínicos como angina o cambios electrocardiográficos con una depresión del segmento ST. Efectos de la isquemia. Secuencia de mecanismos y manifestaciones de la isquemia. Si se dan cuenta, va a haber una disfunción endoteliar microvascular, va a haber una perfusión subendocárdica reducida, el metabolismo alterado del segmento ST, va a haber un microinfarto, fibrosis miocárdica, va a haber una disfunción diastólica, perfusión segmentaria reducida, motilidad regional de la pared y una disfunción sistólica. Acá está. Si se dan cuenta, este es la luz luminal
¿no? Y todo esto es la placa ateromatosa. Si se han dado cuenta que ha ido creciendo y la luz luminal ha ido disminuyendo. El desarrollo brusco de la isquemia grave provoca la interrupción casi instantánea de la contracción y las relajaciones normales del músculo. La perfusión relativamente deficiente del subendocardio causa isquemia más intensa en estas porciones de la pared. La isquemia de grandes segmentos del ventrículo da lugar a la insuficiencia ventral izquierda transitoria y puede recurrir a una insuficiencia mitral. Estos episodios isquémicos transitorios pueden asociarse a una angina de pecho si son prolongados. Quizás ocasionen necrosis y cicatrización del miocardio con o sin el cuadro clínico de infarto agudo de miocardio. Durante la privación de oxígeno, no es posible oxidar los ácidos grasos y la glucosa es degradada hasta producir lactato. El pH intracelular, al igual que los depósitos miocárdicos de fosfato de alta energía, es decir, ATP y el fosfato de creatina, el funcionamiento normal de la membrana celular va a provocar la salida de potasio y la entrada de sodio en los miocitos, así como aumento del calcio citosólico. La gravedad de duración del desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno define si el daño es reversible o no. Más o menos menor a igual a 20 minutos de oclusión total en ausencia de colaterales o permanente con necrosis miocárdica posterior mayor a 20 minutos. Es decir, cuando hay un infarto, tienes que actuar 20 minutos para poder actuar. Anomalías de la repolarización que se manifieste por inversión de la onda T y cuando es más grave el desplazamiento del segmento ST. La inversión transitoria de la onda T va a reflejar la isquemia intramiocárdica que no es transmural. La depresión transitoria del segmento ST suele manifestar isquemia subendocárdica y su elevación es causada por isquemia transmural más intensa. Otras consecuencias importantes de la isquemia miocárdica es la inestabilidad eléctrica que puede causar taquicardia o fibrilaciones ventriculares. La mayoría de los pacientes que mueren en forma súbita por cardiopatías isquémicas fallecen a consecuencia de arritmias ventriculares malignas inducidas por la isquemia. Cardiopatía isquémica asintomática y sintomática. Existen dos, ¿no? Las pruebas de esfuerzo efectuadas en individuos asintomáticos pueden mostrar cambios en el electrocardiograma inducidos por el ejercicio que no van acompañados de angina. La angiografía coronaria de estos pacientes a menudo revela placas de obstrucción de la arteria coronaria que no se había identificado antes. El 25% de los pacientes que sobreviven a un infarto agudo de miocardio que no reciben atención médica tienen el mismo pronóstico grave que los que presentan el síndrome clásico. La muerte súbita, a veces no precedida de episodio clínico alguno, es una forma frecuente de presentación de cardiopatía isquémica. Algunos individuos acuden con el médico por cardiomegalia e insuficiencias cardíacas secundarias a la lesión isquémica del miocardio del ventrículo izquierdo, que no produjo síntomas antes de que se desarrolle la insuficiencia cardíaca. Este proceso se denomina miocardiopatía isquémica. Dando en sí una historia clínica, un caso clínico, nos dice un paciente típico varón mayor de 50 años o mayor a 60 años que se queja de una molestia en el tórax, que por lo general describe como una sensación de pensatez, opresión, compresión, asfixia o sofocación y rara vez como un dolor franco. Esto es el signo de Levini, ¿no? Casi siempre de naturaleza decreciente con una duración característica de 2 a 5 minutos y algunas veces se irradia hacia alguno de los hombros o ambos hombros. Normalmente se dice que se irradia hacia el hombro izquierdo, ¿no?
Otras veces se origina o se irradia hacia la espalda o a la región interescapular, la base del cuello, la mandíbula, los dientes, el epigastrio, y rara vez se ubica debajo de la cicatriz umbilical o por arriba de la mandíbula. El umbral para que aparezca la angina de pecho varía según la hora del día y el estado emocional. No obstante, muchos pacientes manifiestan un umbral fijo para la angina. En estos individuos la estenosis coronaria y el aporte miocárdico de oxígeno son fijos y la isquemia es precipitada cuando aumenta la demanda miocárdica de oxígeno. Se dice que tienen angina de esfuerzo estable. La angina de esfuerzo casi siempre va a desaparecer con el reposo en un lapso de unos 5 minutos e incluso con mayor rapidez cuando el reposo se combina con nitroglicerina sublingual. De hecho, el diagnóstico de angina es dudoso cuando la molestia no responde a la combinación de estas medidas. Tenemos una clasificación funcional de la Asociación de Nueva York, ¿ya? Y también de la Sociedad Cardiovascular, ¿no? Que nos dice, 1. Los pacientes tienen una cardiopatía pero no padecen consecuencias que limiten su actividad física. La actividad física habitual no origina fatiga excesiva, palpitaciones, disnea ni dolor. En la clasificación funcional cardiovascular nos dicen que la actividad física habitual como caminar, subir escaleras no causa la angina. La angina aparece con el ejercicio agotador rápido y duradero, sea en el trabajo o en el esparcimiento. 2. Estadio 2, clase 2. Los enfermos tienen una cardiopatía que impone una limitación leve a su actividad física. Si se sienten cómodos en el reposo, la actividad habitual no origina fatiga, palpitación, disnea o dolor anginoso. Según la clasificación de la Sociedad Cardiovascular nos dice: limitación leve de las actividades cotidianas incluye caminar o subir con rapidez las escaleras, ascender una colina, caminar o subir escaleras después de ingerir alimentos en clima frío o en estrés emocional, o solo durante las horas que siguen el despertar matinal. Puede caminar más de 2 cuadras en terreno plano y ascender más de un tramo de escaleras con ritmo normal y en circunstancias normales. En la clase 3, la Asociación de Nueva York, Cardiológica de Nueva York, nos dice: las personas tienen una cardiopatía que impone limitaciones considerables a la actividad física. Se sienten cómodos en el reposo. La actividad física habitual origina fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Mientras que la otra sociedad cardiovascular nos dice limitación considerable de las actividades físicas habituales. El sujeto solo puede caminar 1 a 2 cuadras en terreno plano y ascender más de un tramo de escaleras en circunstancias normales. Y la clasificación 4 nos dice que los pacientes tienen una cardiopatía que les impide realizar actividades físicas sin molestias. Incluso en el reposo pueden surgir síntomas de insuficiencia cardíaca o un síndrome anginoso. Se emprende cualquier actividad física, se intensifica la molestia. Acá nos dice que la imposibilidad de realizar cualquier actividad física sin molestias en el reposo puede aparecer síndrome de anginoso. Si se dan cuenta, ambas sociedades llegan a tener casi una similitud, ¿no? Una similitud simplemente cambiando la manera y la modalidad en palabras, ¿no? Entonces esa es la clasificación. Para nosotros poder clasificar en qué estadio está. Para reconocer las características de un síndrome inestable más peligroso como angina de reposo o angina que despierta al paciente de sueño, es importante realizar un interrogatorio sistemático. La arteriosclerosis coronaria a menudo se va a acompañar de aterosclerosis en otras arterias, de manera que en el paciente con angina también se deben buscar arteriopatías periféricas, apoplejia o isquemia cerebral transitoria, por medio del interrogatorio y de la exploración física. Es importante identificar los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz en familiares masculinos de primer grado menores de 55 años de edad y familiares de sexo femenino menores de 65, y la presencia de diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo y otros factores de riesgo coronario. En la exploración física
vamos a ver los datos de la exploración física suelen ser normales en sujetos con angina estable. En los periodos en que están asintomáticos, sin embargo, en individuos con diabetes, con enfermedad arterial periférica o con ambas entidades patológicas, los clínicos deben buscar signos de enfermedad arteriosclerótica en otros sitios, como un aneurisma en aorta abdominal, soplos en arteria carótida y disminución de los pulsos arteriales en las extremidades pélvicas. La exploración física también debe comprender la búsqueda de signos de factores de riesgo de arteriosclerosis, como la xantelasma o xantomas, ¿no? La exploración del fondo de ojo revela reflejos luminosos, acentuados y muescas arteriovenosas como prueba de hipertensión, y otras veces se van a observar signos de anemia, problemas tiroideos y manchas de nicotina en los dedos por el tabaquismo. Para poder conocer un poquito más los xantelasmas, más que todo es palpebral, es un pequeño tumor benigno o levantamiento graso, también conocido como estrés de colesterol. Está situado alrededor de los párpados, cerca del canto interno nasal, y se presenta en forma de placa amarillenta y suele aparecer en ambos ojos, tanto en el párpado inferior como en el párpado superior. Y cuando vamos a hablar de xantomas, es una afección cutánea en la cual ciertas grasas se van a acumular debajo de la superficie de la piel, ¿no? Son especie de grasitas debajo de la piel. La palpación revela agrandamiento cardíaco y contracción anormal del pulso cardíaco, lo que es la cinesia o discinesia ventral izquierda. Las auscultaciones revelan soplos arteriales en R3 o R4 y un soplo sistólico apical por insuficiencia mitral cuando las isquemias o infarto previo han deteriorado la función de los músculos papilares. Es importante excluir la posibilidad de estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, hipertensión pulmonar y miocardiopatía hipertrófica, puesto que estas enfermedades pueden causar angina en ausencias de aterosclerosis coronaria. En los estudios laboratoriales podemos ver que estudiar la orina para descartar diabetes mellitus y enfermedades renales como la microalbuminuria, la medición de lípidos, colesterol total, LDL, HDL, TGL, la glucosa, hemoglobina glucosilada en este caso, la creatinina, hematocrito y pruebas de función tiroidea, las radiografías de tórax pueden haber un aumento de tamaño del corazón, cardiomegalia, aneurisma ventricular o con signos de insuficiencia cardíaca. El incremento de las concentraciones de PCR con cifras entre 0 y 3 miligramos por 100 ml va a constituir un factor independientemente del riesgo de que aparezca una cardiopatía isquémica y pudiera ser útil en las decisiones terapéuticas respecto a emprender el tratamiento hipolipemiante. Su beneficio es reciclar el riesgo de pacientes que se asignaron a la categoría intermedia con base en los factores tradicionales de riesgo. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver en el electrocardiograma? Esto marca el 50% de los pacientes en reposo y ciertas anormalidades, en este caso de la repolarización, como cambios del segmento ST y la onda T, y también de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y alteraciones de la conducción intraventricular del ritmo cardíaco, son sugestivas de cardiopatía isquémica, pero son inespecíficas. Acá podemos ver isquemia aguda de la pared anterolateral con elevación del segmento ST, si se dan cuenta, acá nos está marcando el segmento ST, ¿no? Más que todo en B4 y B6, acá está B4 y B6, ¿no?
va a haber una elevación del segmento ST. Acá está. También va a haber un infarto de miocardio anterior agudo y extenso con elevaciones pronunciadas de CT. También en la BL, acá está, en la BL, en la B1 y en la B6. Acá está B1 y acá está B6, ¿no? Y pequeñas ondas de Q patológicas en la B3 y en la B6. Acá está. Ondas ondas Q en este caso. Aquí está. Cuando vamos a hablar de pruebas de esfuerzo, también denominada ergometría, consiste en un examen de más que todo la resistencia física a través de diversos ejercicios que sirvan para valorar el pronóstico de una enfermedad cardíaca en estudio o diagnosticada, ¿no? En este caso, esta técnica se emplea para detectar la angina de pecho o una afección coronaria en pacientes que sufren de dolor torácico y de esta manera valorar la respuesta del corazón al esfuerzo a través de un electrocardiograma y la determinación de otros parámetros, ¿no? Entonces, es otra de las pruebas que nos puede ayudar a poder diagnosticar si hay una cardiopatía isquémica. Y otra que es la arteriografía coronaria, que es otra prueba, ¿no? Evaluación del paciente en quien se sabe o se sospecha de cardiopatía isquémica. Indicaciones posibles para pruebas de esfuerzo. Acá está, nuevamente lo volvemos a repetir. Diagnóstico incierto de cardiopatía isquémica, una valoración de la capacidad funcional del paciente, una valoración del programa terapéutico para la cardiopatía isquémica y lo que es la puntuación muy anormal de calcio en EBCT. Estas son siglas en inglés, lo que quiere decir es tomografía computarizada de rayos de electrones, ¿no? El paciente puede hacer ejercicios en forma adecuada. Si puede hacer en forma adecuada, sí, surgen signos de desorientadores en el electrocardiograma en reposo. Si no, se realiza la prueba de esfuerzo en banda sin fin. Y si sí, habrá que realizar un estudio de imágenes. Habría que hacer un ecocardiograma bidimensional, una gamografía de perfusión, ¿no? Lo que se dice, una MR del corazón y un PET del corazón. Y varios de los que son estos exámenes van a ayudar a ver la funcionalidad que existe en el corazón, ¿no? Pronóstico. El pronóstico principalmente va a depender de los factores, edad, estado funcional del ventrículo izquierdo, la ubicación y gravedad de la estenosis coronaria y la gravedad o actividad de la isquemia miocárdica. Los individuos con molestias torácicas pero con una función ventricular izquierda y arterias coronarias normales tienen un pronóstico excelente. Las placas ateroscleróticas en las arterias epicárdicas con defectos de fisuras o llenado denotan todavía un riesgo mayor. Con cualquier grado de arteriopatía coronaria obstructiva, la mortalidad va a aumentar de manera considerable cuando se deteriora la función ventricular izquierda. Por el contrario, con cualquier grado de funcionamiento del ventrículo izquierdo, el pronóstico se va a modificar de manera importante según la cantidad de miocardio irrigado por los vasos obstruidos. Entre más grande sea lo que es la necrosis miocárdica establecida, el corazón tendrá menos capacidad de soportar una lesión adicional y el pronóstico será peor. La estimación de riesgos debe incluir edad, síntomas iniciales, factores de riesgo, signos de arteriopatía, daño cardíaco existente en este caso y signos de daño intermitente. El tratamiento. El plan terapéutico debe consistir en explicarle al paciente el problema y asegurarle que es posible elaborar un plan de tratamiento. Vamos a identificar y atender los cuadros que agravan el problema y vamos a recomendar la realización de adaptaciones de la actividad.
Vamos a corregir los factores de riesgo, lo que disminuirá la aparición de resultados coronarios adversos. Vamos a administrar farmacoterapia contra la angina y vamos a tener en cuenta la posibilidad de revascularización. Los nitratos. El mecanismo de acción es la venodilatación sistémica con disminución concomitante del volumen y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, con lo que disminuye la tensión parietal del miocardio y las necesidades de oxígeno. La dilatación de los vasos epicárdicos y un mayor flujo sanguíneo a los vasos colaterales. La nitroglicerina en este caso va a venir en presentaciones de pomada, de parches transdérmicos, tabletas sublinguales y cuyas dosis también va la nitroglicerina en sí en tabletas normales. Las dosis van a ser de 1 a 5 pomada de 1 a 5 centímetros, 2 o 3 veces al día. Los parches va a ser de 0,2 a 0,8 miligramos por hora. Cada 24 horas se retira al acostarse durante 12 a 14 horas. Las tabletas sublinguales podemos dar de 0,3 a 0,6 miligramos conforme sea necesario y las tabletas de 1 a 2 hasta 2 dosis cada 5 minutos. Los bloqueadores beta-adrenérgicos van a reducir la demanda de oxígeno del miocardio y porque van a inhibir el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractibilidad asociadas a la actividad adrenérgica. Alivian la angina e isquemia, también reducen la mortalidad y los infartos reincidentes, además de ser antihipertensivos de eficacia moderada. Tenemos entre estos el atenolol, la betalol y el nebivolol. El atenolol es un beta-adrenérgico 1, antagonista parcial no. Las dosis para angina son de 50 a 200 miligramos por día. El abetalol ninguna, no tiene ninguna selectividad. Es un agonista parcial sí, de 200 a 600 miligramos, ¿no? En 2 dosis. Y el nebivolol de 5 a 40 miligramos al día. Los antagonistas de calcio son vasodilatadores coronarios que van a disminuir la necesidad de oxígeno por parte del miocardio, la contractibilidad de esta capa y la presión arterial. Entonces tenemos el amlodipino, la nicardipina y el verapamilo. El amlodipina va a ser de 5 a 10 miligramos cada 24 horas, tiene una duración larga y los efectos adversos van a ser las cefaleas y edemas. La nicardipina de 20 a 40 miligramos cada 8 horas, su duración va a ser breve, cuya va a ser efectos adversos cefaleas, mareo, rubor y edema. ¿No? El verapamilo es intermedio, ¿no? De 80 a 160 miligramos cada 8 horas. Su duración va a ser breve y lo que va a causar es una hipotensión y una depresión del miocardio, ¿no? Una insuficiencia, sí. Otro puede ser de 120 a 400 miligramos cada 24 horas. En este caso va a ser de larga duración y va a causar en ambos, ¿no? Causa hipotensión del miocardio, insuficiencia cardíaca, edema y bradicardia. El ASA es en este caso antigregantes plaquetarios. El ASA es un inhibidor irreversible de la actividad de la COX plaquetaria y por tanto va a interferir con la activación de las plaquetas. La administración prolongada de 75 a 325 miligramos vía oral cada día reduce los episodios coronarios en los adultos sintomáticos mayor a 50 años de edad. Los pacientes con angina estable crónica y los enfermos con angina inestable que han sobrevivido a un infarto agudo miocárdico. Se piensa que cuando existen fases inestables de la enfermedad y síntomas de resistencia al tratamiento, isquemia grave o anatomía coronaria de alto riesgo, diabetes mellitus y trastornos de la función del ventrículo izquierdo, debe usarse junto con las modificaciones de los factores de riesgo y valoración de tratamiento médico. Tenemos el diagnóstico y tratamiento del paciente con isquemia miocárdica.
o cardiopatía isquémica, ¿no? Aquí inicia el tratamiento, disminuir la isquemia por demanda, reducir el mínimo de factores de riesgo, el ASA, que es el clopidogrel, si no se tolera en este caso un antiagregante antiplaquetario, ¿no? Existen signos de alto riesgo, baja capacidad de ejercicio o isquemia con trabajo, gran área de miocárdico, ¿no? Menor al 40%. Si no hay esto, si no existe, entonces se han controlado los síntomas durante el ejercicio. Sí, entonces hay que continuar con el tratamiento médico. Y si no, hay que realizar la artrografía coronaria y las características anatómicas van a indicar que el paciente es idóneo para la revascularización. Si en este caso sí, va a haber una afección de un solo vaso, ¿no? Y también va a haber un ataque de múltiples vasos. Y si es que no, hay que pensar en un tratamiento distinto a lo habitual y se continúa con el tratamiento médico. Isquemia asintomática. En las isquemias asintomáticas, la enfermedad coronaria obstructiva, el IAM en este caso, y la isquemia miocárdica transitoria a menudo no genera síntomas durante la vigilancia electrocardiográfica. Los pacientes con angina crónica estable tienen signos de isquemia del miocardio, puede haber depresión del segmento ST durante episodios de molestias retroesternales, en tanto continuaban sus actividades extrahospitalarias. Entonces, con esto hemos terminado lo que son las cardiopatía isquémica, el tema de cardiopatía isquémica. Hemos desarrollado cada uno de los títulos en este caso. Y bueno, espero te haya gustado el tema. Te invitamos a que puedas darle un vistazo al libro y correlacionar el tema y poder leerlo a más profundidad para poder aprender mucho más. Te esperamos en el siguiente tema. De cefaleas. ¿No? Gracias por tu atención.